Durante varios meses investigamos al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. El ex líder comunal está formalizado por graves delitos de corrupción y fue denunciado por eventuales vínculos con narcotraficantes. Pese a que desde el 2022 está con arresto domiciliario, los tribunales le han autorizado 80 permisos de salida hasta fines de febrero. En tiempos donde las medidas cautelares están siendo cuestionadas, queremos saber si Aguilera cumple o no con las reglas. La hora no es casualidad. El día en que grabamos estas imágenes, el político viene de una visita autorizada a su abogado, pero su tiempo para retornar ya terminó y esta no es la ruta para volver a su hogar. Como le digo, estos son hechos que la Fiscalía se está enterando gracias al trabajo de la prensa, pero no han sido ventilados antes ni de manera oficial ni de manera informal. Hoy serán testigos de cómo Aguilera incumple los permisos concedidos por el tribunal y por lo mismo, cómo infringe su arresto domiciliario. Buscamos a Miguel Ángel Aguilera. Él no se encuentra. No se encuentra, pero él tiene arresto domiciliario. ¿Sabía usted eso? Estará bien entonces. Cuando se aproxima la fecha para el juicio oral, los denunciantes apuntan a una estrategia del político para alargar el desenlace de una causa que se ha extendido por 7 años y donde la Fiscalía nos revela en exclusiva cómo el exalcalde habría comprado su casa La Reina con dineros ilícitos. ¿Miguel Ángel? Sí. Parecen imágenes de archivo, pero no. Hace poco más de un año, Miguel Ángel Aguilera fue grabado en un reconocido restaurante de La Reina. El 3 de enero del 2024, el tribunal autorizó la salida del exalcalde a una reunión con su defensa en Las Condes, aunque el horario era acotado, de 3 a 7 de la tarde. Pasada esa hora, Aguilera cenó con una acompañante, aparentemente sin ningún apuro. Es una vergüenza cómo burla la justicia. Pide permiso para ir a encontrarse con su abogado, pero desvía su ruta, se va a comer a restaurantes, disfruta con su familia afuera, cuando la ley, cuando el tribunal, cuando la justicia ha establecido que él tiene arresto total en su hogar. Esta secuencia grafica uno más de los incumplimientos notificados del arresto domiciliario impuesto a Aguilera hace 3 años. A pesar de eso, al político no se le han agravado sus medidas cautelares. Miguel Ángel Aguilera es desde 2012 alcalde de San Ramón. Es contador auditor de profesión. Todas las sospechas de irregularidades en el municipio recaen en su figura. Es un padrino. O sea, tú para llegar al alcalde tienes que pasar por muchas personas antes. Hace 8 años, Informe Especial reveló cómo hasta ese momento la comuna de San Ramón era escenario de hechos inéditos en una municipalidad. Distintas voces denunciaron que los tentáculos de la corrupción y el narcotráfico corrompieron la administración del entonces alcalde Miguel Ángel Aguilera. Surgió el concepto de narcopolítica luego de que se conociera que en la planta de funcionarios de Aguilera había varias personas con antecedentes penales, entre ellos un condenado por tráfico, Jorge Antonio Pinto. Yo no tengo... ¿Usted lo conoce? No, no lo conozco. ¿Cara a cara? ¿Ha estado alguna vez con él? No lo he visto. No lo conozco. ¿Sabe usted que además de él, su círculo cercano de este narcotraficante también trabaja y tiene contrato en la municipalidad? ¿Cuál es el círculo cercano de quién? De Jorge Antonio Pinto. ¿Está infiltrado el narcotráfico en su municipio? No, bajo ninguna circunstancia. Porque no son una persona, son al menos 3 o 4 o 5 funcionarios que están contratados actualmente, incluso algunos. No, pero ¿y cómo sabe usted esto? Bueno, chéqueme el anuncio al tiro. ¿Por el portal de transparencia? No, pero chéqueme el anuncio al tiro. Chéqueme al tiro. En diciembre del 2018 fue presentada la primera querella en su contra por fraude al fisco y designación de cargos públicos. Era un caso que luego se amplió a otros delitos. Pese a las graves imputaciones en contra de un hombre que lideró por 10 años a San Ramón, solo estuvo 1 año en prisión preventiva antes de salir en julio del 2022 con arresto domiciliario.
¿Qué tan graves son los delitos que habría cometido Miguel Ángel Aguilera? Bueno, son de gravedad, ciertamente, porque estamos hablando de casos de corrupción respecto de un funcionario público, específicamente un alcalde, en el ejercicio de su cargo, y se relacionan directamente con enriquecimiento injustificado, es decir, la detección de decenas y decenas de depósitos en efectivo por caja que por una parte no tienen ninguna justificación y en algunas específicamente se logró vincular que la justificación que tendrían sería el pago de sobornos en relación con la adjudicación de algunas licitaciones. Casi 2 años después de iniciar el arresto domiciliario nos encontramos con Aguilera saliendo desde su casa La Reina para dirigirse a una consulta médica en un CESFAM comunal. En esta ocasión tiene permiso para salir desde las 3 a las 6 de la tarde. Ya lo vi. Aguilera se atiende en el CESFAM, pero de inmediato llama la atención su comportamiento. Luego de salir del centro asistencial junto a una mujer que no reconocemos, se instala en un paradero donde espera por varios minutos. No muestra apuro, pese a que su horario límite ya está finalizado. La mujer que lo acompaña vuelve a aparecer ahora para entregarle algo y dejar unas bolsas al lado del formalizado político, quien apenas le cruza palabras. ¿Quién es su acompañante? ¿Qué hay en la bolsa? Ambos desaparecen de nuestra pista, pero logramos registrar justo cuando Aguilera corre hacia su domicilio, al que llega 1 hora después de lo permitido. Su domicilio cumpliendo con el arresto domiciliario total, y en este caso no lo está. Escurridizo, los seguimientos confirman que los incumplimientos de Miguel Ángel Aguilera son reiterados. En el expediente público de su caso logramos comprobar que en el 2022, apenas 4 meses después de que decretaran su arresto domiciliario, el político no se presenta ante el personal de Carabineros que llega a su casa. 10 meses después, en julio del 2023, vuelve a incumplir. Estas son parte de las excusas presentadas esa ocasión ante la justicia. Lamentablemente y con mucha seguridad, dada la ubicación dentro de la casa en la que mi representado se encontraba, esto es, almorzando en el patio trasero de la casa junto a su familia, no se logró escuchar el golpe en la puerta, por lo que no se percató de la presencia policial. Siempre salen con ciertas excusas de que él no escuchó el timbre, que toma unas pastillas para dormir, y en definitiva siempre queda la duda si Aguilera está realmente cumpliendo con el arresto domiciliario o no, ¿ya? Pero nunca hemos tenido la prueba concreta para decir, mire, el tipo anda comprando, el tipo anda de paseo, siempre hemos estado con la duda, ¿eh? Pero de repente cuando el río suena es porque piedra trae. Ahí va. Un mes más tarde nos enteramos de una nueva solicitud aprobada de salida. Aguilera utiliza una aplicación para trasladarse otra vez al CESFAM de La Reina. A pesar de que cuenta con 3 horas para volver a su hogar, el exalcalde no muestra apuro. Afuera del recinto se da el tiempo de conversar con funcionarios del centro de salud. Imágenes que abren el debate. ¿Se respetan en Chile las medidas cautelares? ¿Se fiscaliza realmente su cumplimiento? Y si se supervisa, ¿por qué no se sancionan estos desacatos? Entre julio del 2022 y fines de febrero del 2025, los tribunales le autorizaron 80 permisos de salida a Miguel Ángel Aguilera. Entrevistamos a Leonardo Moreno, experto en derecho penal, a quien, sin revelarle la identidad del político investigado, le preguntamos si es habitual tener tantas autorizaciones. El espíritu de la norma no es permitir que las personas puedan permanentemente salir, solo excepcionalmente y con un motivo calificado, razonable. Que por eso les decía yo, la hablaba de un funeral, de un tratamiento médico, de una actividad familiar relevante, excepcional, pero no debiera ser constitutivo de un permiso que me permita a mí recurrir permanentemente para salir sin que exista un motivo calificado. Aguilera se mueve de manera singular, como si le preocupara un posible seguimiento. Aún así camina por las calles resuelto, donde ese día se da el tiempo para entrar a una tienda y comprar el pan.
Gustavo Toro dice que cuando asumió en esta oficina no había muebles ni cuadros. Quien fue el más férreo opositor de Aguilera cuando era concejal tomó la posta del ex alcalde tras unas elecciones en el 2021 que debieron ser repetidas tras graves denuncias de irregularidades. Extraños cortes de luz, sellos adulterados y personal vinculado a Aguilera colaborando activamente con los votos asistidos fueron algunas de las acusaciones. Hoy Toro es uno de los principales querellantes en la causa por corrupción en contra del ex edil, quien no ha podido justificar 283 millones de pesos de incremento en su patrimonio. El municipio estaba destruido financieramente, pero también a nivel de organización, una deuda enorme, pero además sin muebles, llenos de ratones. Tuvimos que partir menos de cero, limpiando, sacando personas que incluso tenían antecedentes penales. Tuvimos que pedir hasta auxilio a la PDI en algún momento. El aguilerismo se instaló en San Ramón entre el 2012 y el 2021. Los reportajes emitidos por Informe Especial revelaron una red de más de 10 personas que eran cercanos y familiares a Aguilera en cargos al interior de una comuna con graves acusaciones de corrupción durante esos años. Cualquier entidad municipal actúan como guardaespaldas, siempre van al choque ellos antes que él. Es escandaloso lo que pasa en la comuna. Durante esta investigación logramos confirmar que al menos hay un familiar de Aguilera y 2 personas de su círculo que siguen contratadas en la municipalidad. Hay personas que todavía lo recuerdan y están ligados a él, ¿ya? Incluso familiares que trabajan en la municipalidad, porque no se puede desvincular, la Contraloría no nos permite, porque son efectivamente, después de cierto tiempo, ellos pasan a tener una confianza legítima. Durante el seguimiento a Aguilera nos llama la atención este vehículo que es utilizado por el formalizado político durante uno de sus permisos. Su patente nos llevará nada menos que a un trabajador del municipio. ¿Sigue presente el aguilerismo en los pasillos de San Ramón? Yo creo que él se ha juntado con gente municipal. No pondría en duda esa situación. Porque hay gente que todavía comenta que él está presente, que él era el mejor alcalde, que él va a volver. El ex líder comunal ha salido en total 80 veces en casi 3 años. El tribunal le ha concedido 22 permisos para horas médicas y 8 autorizaciones para salir a Navidad, graduaciones y para sufragar. Y aunque son horarios específicos para visitas definidas, Miguel Ángel Aguilera se las arregla para realizar otro tipo de cosas. Un ejemplo ocurre el 7 de octubre. Hace compras en un strip center incumpliendo, por cierto, la hora. Son las 6 del lunes 7 de octubre. Se acaba de cumplir el plazo que le dio el tribunal para estar dentro de su casa cumpliendo con el arresto domiciliario total. En este caso vemos que está afuera de ella, por tanto no debiese estar en este lugar. 15 días después, en medio de otra visita, su abogado se las ingenia para entrar a una panadería. Sus querellantes acusan que es insólito que pida salidas para ver a su defensa, mientras para participar de las audiencias lo hace vía Zoom. En total, nuestra investigación da cuenta que durante su arresto domiciliario son 50 las autorizaciones del tribunal para asistir al estudio jurídico. Por razones de salud, el juzgado de garantía postergó la audiencia de formalización de cargos en contra del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. La resolución del caso Aguilera se ha estirado 7 años desde que fue denunciado y 4 desde que decretaron medidas cautelares para el exalcalde. David Cabedo, ex concejal de San Ramón, fue uno de los primeros querellantes, aunque finalmente desistió ante los aplazamientos del juicio que acusa se deberían también a su constante cambio de defensa. Mucha detención de la pelota, de parar la pelota, ¿no es cierto? Sobre todo para llegar a lo que es la audiencia de juicio. Yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido 6 suspensiones de audiencias preparatorias del juicio oral. Entonces tú vas viendo que hay una serie de triquiñuelas, ¿ya?, que no han podido o han evitado de que podamos tener una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria, que es lo que yo creo que se debería producir en este caso el señor Aguilera. Es absolutamente falso. De partida, ¿quién querría dilatar la realización de un juicio con un cliente completamente privado de libertad?
El juicio oral está fijado para el miércoles 16 de abril. La Fiscalía sumará una decena de testigos y pruebas al caso que, debido a los delitos imputados, podría alcanzar una pena de 5 años y 1 día. Los denunciantes alegan que todo este tiempo de arresto domiciliario le servirá al exalcalde para no volver a la cárcel. Sí, siempre el tiempo que uno permanece en una cautelar privativa de libertad se puede abonar o imputar a la pena en definitivo. Eso sí puede ocurrir en este caso, pero corresponderá determinar el día en que hagamos el juicio y se dicten las sentencias si corresponde cuánto es la pena que se aplique en definitiva y de qué manera eso se imputa o hasta qué quantum o hasta qué monto de día eso se puede imputar o no. No puede ser que estemos en una constante incertidumbre para saber si una persona, ¿no es cierto?, va a ser condenada o no por la justicia. Entre los antecedentes del caso aparece lo ocurrido en julio del 2021. Miguel Ángel Aguilera presentó un examen PCR positivo para aplazar una audiencia. Sin embargo, un segundo informe médico confirmó que no padecía coronavirus. Una burla hacia la institucionalidad, hacia el Estado. Rabia, impotencia, ocupar mecanismos que son fraudulentos como es parte siempre de su historia. Y sobre todo que utiliza mecanismos que los tribunales quedan en tela de juicio, que no tienen ninguna más opción que suspender y correr la fecha. El 5 de noviembre, Aguilera vuelve a reunirse con su defensa. El denunciado sale del edificio con una mujer que es la misma del 22 de septiembre. Se trata de su esposa, con quien se sube un automóvil que lo está esperando. Son las 6:15 del martes 5 de noviembre. Él tenía permiso hoy día para estar hasta las 6 de la casa en su domicilio. Lo pasaron a buscar y no sabemos dónde se va a dirigir. Otra vez incumple el horario, pero llega a esta estación de servicio donde por un largo tiempo se reúne al interior del vehículo. Logramos comprobar que además de la esposa de Aguilera está la madre de esta y también el dueño del automóvil que traslada a Aguilera. Se trata de un actual funcionario de salud en la municipalidad de San Ramón. Yo pocas veces vi a este hombre. Las veces que lo vi con él, con el alcalde anterior, cercanos. Él lo trasladaba, lo transportaba. Un tipo con un aspecto bastante matonesco. Y efectivamente una de las personas cercanas al exalcalde, donde hemos dado cuenta que se ha reunido, donde además es un vínculo también con otras personas de la comuna de San Ramón, y que llama mucho la atención que durante todo este tiempo que estuvo con licencia médica se ve muy activo también en distintas actividades. Él no tiene más incumplimientos entonces. No es que no tiene incumplimientos. Es que nosotros tenemos evidencia, independiente de esto, de las contrataciones por carabineros, de que sí ha habido incumplimiento. Tendría que mostrármela y yo conversar con él y ver de qué se trata. ¿Sigue Aguilera con redes en el municipio de San Ramón? Para los querellantes, una de las incógnitas es cómo se mantiene económicamente el exalcalde y cómo paga su lujosa casa, valorada en 13.000 UFs, es decir, más de 500 millones de pesos. Consta en la causa que el 2016 el alcalde en ejercicio pagó de pie y en efectivo más de 4.000 UFs, es decir, más de 118 millones de pesos de la época. Nadie llegó con 100 millones de pesos en efectivo y eso se va a demostrar en el juicio. Poco más de 10 millones de pesos es lo que se paga realmente en efectivo y el resto se documenta con vales vistas, cheques. Cuando uno analiza las cuentas corrientes y determina la cantidad de depósitos en efectivo que había en esa cuenta corriente sin justificación alguna, eso se utilizó en parte para pagar el pie de otro inmueble, esta vez en la comuna de La Reina, que habría adquirido el imputado, y de ahí en adelante, por supuesto, que eso puede servir para pagar también los dividendos. Lo que nosotros decimos es que, no habiendo una justificación de esos ingresos, claramente la casa se transforma en un efecto del delito o algo que el imputado adquirió gracias a ese enriquecimiento injustificado que la Fiscalía detectó. 6 incumplimientos en total ha tenido Aguilera de su arresto domiciliario, 3 detectados durante nuestra investigación y otras 3 faltas informadas por carabineros. Una causa que es pública y en la cual ha presentado justificaciones como la de agosto del 2023 cuando no atendió el llamado de carabineros. Nuestro representado sí se encontraba en el lugar el día y hora del control. No obstante, es necesario dar cuenta que se encontraba bajo los efectos de un potente medicamento debidamente recetado
con fecha 3 de julio de 2023, que lo mantuvo profundamente dormido y le impidió percatarse de la presencia policial. Mientras, para justificar la secuencia donde aparece comiendo en este restaurante de La Reina, la defensa del político señaló que el local quedaba en el camino entre la oficina de su abogado de Las Condes y su domicilio de La Reina. 2 veces se ha solicitado que Aguilera vuelva a prisión preventiva. Dado que el permiso era de varias horas y él es una persona que padece, entre otras, de enfermedades de diabetes, era más que razonable que tuviera la necesidad de comer después de haberse ausentado de su casa por esa cantidad de tiempo. Y así lo entendió el tribunal, y no solo el tribunal, así lo entendió también el Ministerio Público. En este caso, las distintas instancias de denuncia de incumplimiento en su momento se ventilaron en el tribunal. La Fiscalía estimó que era en una circunstancia de gravedad, pero desde esta perspectiva el tribunal estimó que un hecho o 2 hechos puntuales no ameritaban cambiar el régimen de la cautelar vigente. Así va atrás. El 3 de diciembre, Miguel Ángel Aguilera vuelve a utilizar su permiso para ir al estudio jurídico que lo defiende Las Condes. Ese día se junta con su familia a la salida de la reunión, pero no para volver a su hogar. A las 18 horas, cuando debería estar al interior de su casa, Aguilera entra a comer a este céntrico restaurante de carnes en Providencia, ahora muy lejos de la supuesta ruta que conecta su domicilio con el estudio jurídico que lo representa. En estas imágenes exclusivas se ve al formalizado exalcalde, quien tiene arresto domiciliario, comiendo junto a 4 personas de su círculo cercano. Se percata de que hay alguien en una mesa próxima, aunque sigue comiendo. A la salida a su círculo espera el momento, mientras Aguilera aparece solo cuando el vehículo solicitado por la aplicación se detiene en el exterior del restaurante. Estas imágenes logradas por informe especial significan el 4º incumplimiento de Miguel Ángel Aguilera que queda registrado por nuestros equipos. Esta es la 2ª vez que sale a comer y la 3ª en que se reúne con más personas fuera de su casa. En total, 7 incumplimientos de alguien que tiene arresto domiciliario tras su formalización por graves delitos. Secuencias que le enseñamos al fiscal a cargo del caso. Estos son hechos que la Fiscalía se está enterando gracias al trabajo de la prensa, pero no han sido ventilados antes ni de manera oficial ni de manera informal. Claramente es un quebrantamiento de lo que dispuso el tribunal, porque cuando se analizó aquella salida que se ventiló en la prensa, el tribunal le hizo especial hincapié al imputado que tenía que ser riguroso en el cumplimiento de su cautelar y no tomársela con liviandad. Por lo tanto, si es que esto se repitió, habría que tomar nota precisamente del día y el contexto en el que este se produce, y claramente podría implicar una revisión de la situación actual. Fuimos hasta la casa de Miguel Ángel Aguilera para buscar una respuesta por estas constantes faltas en su arresto domiciliario. Buscamos a Miguel Ángel Aguilera. Él no se encuentra. No se encuentra. ¿Pero cómo sabe que no se encuentra? Porque le llamé para la casa delante, no estaba. No contestaron. Pero él tiene arresto domiciliario. ¿Sabía usted eso? Debe estar ahí entonces. ¿Aló? ¿Miguel Ángel? Pero no quiso hablar con informe especial. La evidencia visual que expusimos en este informe revela el comportamiento del exalcalde pese a las advertencias del tribunal y abren una serie de interrogantes. ¿Funciona el sistema de medidas cautelares en Chile? ¿Existe fiscalización real? Después de 7 años sigue existiendo una duda. ¿Recibirá o no condena por los graves delitos que se le imputan a quien lideró por casi una década la municipalidad de San Ramón?